Bueno, el análisis político hoy va a estar presente en Minuto a Minuto porque se suman nuevas derrotas del gobierno en 3 provincias. Perdió en Tucumán, en Chubut, también perdió en la provincia de Salta. Bueno, el gobierno viene perdiendo ya en las 11 elecciones que hubo hasta el momento. Entre Ríos solamente ganó en Jujuy. Bueno, allí revalidó su mandato Gerardo Morales, pero me cuentan que Morales ganó con el 43% de los votos, pero en el 2015 había sacado mucho más. O sea, del 2015 a la fecha Morales perdió 15 puntos con respecto a esta elección. Pero vamos a presentar a Patricio Justo, él es consultor político, y Silvia Larrufa, politóloga. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, una nueva derrota se suma al gobierno, al calendario electoral. Silvia, ¿cuál es su opinión? Sí, claramente hay un retroceso de la opción Cambiemos en todo el país y eso se refleja en las elecciones provinciales. También me parece relevante el dato de que los gobernadores no oficialistas manifiestan, apenas concluida la elección, la necesidad de la conformación de un gran espacio de oposición que se haga con el gobierno a partir del 10 de diciembre y que en estas mismas elecciones aquellos candidatos que han logrado esa amplia unidad en su provincia también tuvieron resultados más holgados que aquellos que fueron divididos en lo que sería el campo de la oposición. Patricio siempre hace hincapié en las distancias entre un candidato y otro, en la amplitud de los porcentajes de derrotas y también de triunfos. ¿Cuál es tu evaluación de estos 5 lugares donde este fin de semana hubo elecciones? Sí, efectivamente creo que ese es el dato más relevante o novedoso, si se quiere, porque era esperable que estos oficialismos ganen, sí, en la mayor parte de los casos, ni en ningún caso diría que se esperaba una sorpresa. Creo que el único escenario abierto es el de Santa Fe el domingo que viene, pero después más o menos está claro lo que va a pasar con las provincias. Ahora sí, la distancia, Cambiemos apareciendo unos 40, 50 puntos en algunos casos de estas elecciones provinciales, es el dato preocupante teniendo en cuenta que Macri había tenido una muy buena performance en las elecciones tanto de 2015 y 2017, y para llegar a ese piso necesario del 30%, que es más o menos lo que le aseguraría el balotaje, hoy se ve que puede llegar a estar comprometido ese porcentaje. Ahora, Silvia, ayer Gerardo Morales le agradeció al presidente por el triunfo, por lo menos se lo dedicó en su discurso. Ahora, Gerardo Morales se va a encontrar con Mauricio Macri el día martes. Varios radicales van a ir a pedirle seguramente al presidente que ponga un vice radical. Sí, es muy probable. Los principales referentes del radicalismo vienen manifestando la necesidad de que lo que ellos creen debe ser una coalición de gobierno se exprese más allá de una coalición electoral y entienden que con un radical o una radical en la fórmula así sería. Lo que sí creo difícil es que, como solicitó o expresó Morales, se amplíe Cambiemos. Me parece que cada vez hay menos sectores que están con deseos de ser parte de la coalición de gobierno. Patricio, amplía un poquito más, perdón, parece que estamos como en canales distintos, pero me quedé pensando y me parece interesante el concepto de esos porcentajes que recién mencionabas y la comparación que vos hacías con el 2015. ¿Qué números se te vienen que pueden graficar o que pueden llegar a anticipar a lo que pueda llegar a ocurrir en estas elecciones? Bueno, creo que el principal baldazo de agua fría fue Córdoba. Esa caída en los porcentajes en el tercer distrito del país. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires el escenario no es el mismo que el 2015-2017. La diferencia de emisiones, otro dato que fue muy contundente. Tucumán se esperaba que podía llegar al 30%, terminó en un 20%, Cambiemos. La provincia de Entre Ríos te diría que fue uno de los resultados mejores que consiguió el gobierno, porque tengamos en cuenta en qué caso Cambiemos va a poder sacar 35 en una provincia que no gobierna. Creo que van a ser bastante excepcionales los casos. Entonces, si uno hace todo ese pantallazo general del país, ahí está el tema de digamos, la situación complicada. Respecto al vice, me parece que ya no le quedan alternativas al gobierno, es muy probable que sea un radical, pero que no va a dejar de ser un error para mí estratégico, porque eso no le aporta nuevos votos al gobierno. Pero sin duda es que me parece que Macri en ese sentido no tiene mucho margen de maniobra. Ahora, el gobierno pensando, ¿no? A ver, Agustina, y te lo pregunto a vos, el gobierno perdió ayer y viene perdiendo ciudades importantes como Paraná, La Pampa y la ciudad de Córdoba. Estaba en manos del gobierno, en manos de radicales, y vuelve el peronismo a gobernar esas grandes ciudades. Sí, y también, a ver, no sé si me animo a darte yo la respuesta, es simplemente a lo mejor mi opinión, pero se lo preguntamos si querés también a los expertos, si coinciden. En mi opinión tiene que ver con la estrategia
estrategia que han tomado los gobernadores de desdoblar las elecciones. No sé si en el marco de una elección nacional habrían podido tener el mismo resultado, pero hacia ahí también iba mi pregunta, vos lo mencionaste. Les quería consultar a ustedes si creen que en la estrategia provincial desdoblar las elecciones ha sido determinante, y a eso también le sumo la decisión de Gerardo Morales de ampliar incluso el frente que lo lleva a su reelección, porque llegó a 38 partidos que apoyaron el frente que lleva a Cambiemos en esta ocasión, con lo cual, no sé si 38. 38 frente, o sea, 38 partidos conformaron el frente que le dio la victoria a Morales en el día de ayer. Entonces, es la prueba más exacta de que a lo mejor está en ampliar la fórmula, digamos, el frente para que gane Cambiemos. Se los consulto a ustedes. Sí, claramente cuando un frente electoral es amplio, las posibilidades de triunfo electoral son mayores, y el escenario nacional a los gobernadores oficialistas los complicaba. De cualquier manera, la mayoría de los gobiernos provinciales decidieron desdoblar a efectos de poder validar su propia gestión y no verse influidos por el péndulo que genera el escenario nacional, donde a días de presentarse de los frentes todavía no están todas las definiciones ni todas las fórmulas. Sí, yo creo que, bueno, el caso de Morales es un buen ejemplo. ¿Por qué un gobernador de Cambiemos desdobló? Justamente para liberarse de la carga negativa que significa Mauricio Macri, puntualmente en este caso, por los niveles de imagen negativa que tiene en casi todo el país, donde Jujuy no es la excepción. Yo esto que vos mencionás de la cantidad de frentes que integraron la alianza de Jujuy, la mayor parte eran sellos de goma. Ahí lo más relevante fue todo lo que estuvo haciendo Morales, que hasta ahora no le fue bien, en ser el principal operador para traer a la Baña a Cambiemos. Bueno, fueron juntos, de hecho. Fueron juntos en el 2017, se reunió muchas veces Morales durante este año con Mauricio Macri y le destacó la necesidad de tenerlo adentro, porque esos puntitos, no sabemos cuántos van a ser, 5, 6, 10, van a ser muy dolorosos para Cambiemos en una primera vuelta. Pero hasta ahora Morales no lo escucharon demasiado. Ahora, esta lectura que hace el gobierno de que están ganando los oficialismos y que esto se va a repetir a nivel nacional, ese discurso que intenta plantear el gobierno en el marco de estas derrotas que está teniendo, ¿qué pensás? No, la extrapolación de lo local a lo nacional es muy compleja, y a su vez la pérdida de los votos, aún en aquellos lugares donde ha ganado Cambiemos, como en Jujuy, en relación al 2015, es notoria. Por lo tanto, parece poco probable usar como concepto que porque vienen ganando los oficialismos va a ganar el oficialismo nacional. Claramente es una ola contraria al gobierno de Mauricio Macri. Patricia, ¿vos recordás algunos datos de lo que ocurrió hace 4 años? No sé si con precisión, porque yo sé que te agarro desprevenido, sí, pero sí una tendencia de cuestiones que por ahí sí habías notado hace 4 años, que ahora lo que se está dando muestra lo contrario o muestra algo similar. Yo te diría que a grosso modo estamos viendo que en los principales distritos el oficialismo está perdiendo, el Cambiemos, si tomamos el frente de Cambiemos, está perdiendo en promedio unos 10 puntos. Y quiero ver lo que va a pasar en Santa Fe justamente, porque ahí tenemos el 4.º distrito, y a Cambiemos le está quedando como distrito fuerte de los principales la ciudad de Buenos Aires, donde se espera que haga una muy buena elección de la mano de Rodríguez Larreta, y quizás la provincia de Buenos Aires, pero no sé si superando el 35 en la provincia. Y esos 10 puntos que vos decís de pérdida en relación a... Más o menos promedio. Más o menos, 8 puntos, ponele, sí, digo, para no ser tan por ahí que suena muy fuerte esos 10 puntos. ¿Crees que sí se puede trasladar a nivel nacional? No, yo creo que no, yo creo que las elecciones provinciales generan clima. El clima acá lo estamos viendo. Uy, cómo viene perdiendo el Cambiemos, que Cambiemos todas las derrotas que se han concatenado. Pero vamos a tener otra discusión a nivel nacional y vamos camino a una polarización. La última vez que estuvimos acá hablábamos de qué iba a pasar con Alternativa Federal. Me parece que el gran dato de esta última semana es la implosión de Alternativa Federal, que va camino, quizás, en el mejor de los casos, a presentar un Juan Manuel Urtubey con chance de sacar, ¿cuántos? 5 o 7 puntos. Alternativa Federal, podemos decir que hoy está desintegrada, porque hoy sí, ¿quiénes la componen? No sabemos, está en un estado catatónico, te diría, donde está Urtubey como que sería quizás el candidato, La Baña por afuera, otro candidato que suma otro puchito, que me parece que esperemos, porque quizás no se presenta en este escenario, yo no sé, porque La Baña, si se presenta en este escenario sabiendo que va a ser una performance tan mala, le está haciendo el juego al kirchnerismo, salvo que sea esa su estrategia, me parece que no. Sí, pareciera ser que la estrategia de La Baña por lo menos no sería por dentro de la Alternativa Federal. Él viene declamando que su idea es sostener el sello Consenso 19 y en todo caso ver
quienes se van acoplando a ese sello con la posibilidad de que sea el socialismo, el gen de Margarita Stolbizer. Pero a mí me gustaría volver por un momento al tema del vicepresidente, porque nadie duda que la fórmula de los Fernández lo que ocasionó fue un corrimiento muy importante en el tablero político a partir de la decisión de Cristina Fernández de bajar a la candidatura a vicepresidente y poner en su lugar, en el lugar donde todo el mundo la visualizaba, a Alberto Fernández. La pregunta que es para los especialistas es: ¿qué clase de alquimia se puede esperar del presidente o qué podría llegar a explorar? Porque sabemos que sufre un fenómeno similar al que tenía Cristina, que es de un cierto núcleo duro de votantes, pero un techo bastante bajo, digamos, un techo que está muy cerca de ese piso. ¿Quién podría acompañar a Mauricio Macri para lograr que pudiese superar ese techo? Me parece que el rechazo a las políticas de gobierno no se pueden contrarrestar con una figura, especialmente cuando el jefe de gabinete ha dicho que además al presidente no se le hacen internas, es decir, que se han recortado las chances reales de que se piense una alquimia electoral. Hoy por hoy la gente está pensando si está mejor o no de lo que estaba el 10 de diciembre del 2015 y en ese sentido por eso la pérdida y el retroceso de Cambiemos en todo el país. Bueno, hoy se habló de los posibles vice de Macri y el fin de semana algunos diarios hablaban de la diputada Karina Banfi, que la llamó Marcos Peña y tuvieron una conversación de 15 minutos. Se habla de Luis Brandoni, el actor Luis Brandoni, que podría acompañar a Mauricio Macri. ¿Qué pensás, Patricio? Sigue habiendo un error de lectura de la Casa Rosada respecto a ciertos temas. A mí me parece que lo más importante para el gobierno, me parece que no va a haber grandes alquimias, no va a haber grandes nuevos aliados que se sumen. La única novedad que estamos a la expectativa es si Massa va a estar afuera o con el kirchnerismo. Cambiemos, me parece que ya tiene todas las cartas. Ahora, el desafío me parece para Macri es tratar de recuperar votos pro vida que se fueron, porque justamente una de las cosas que se le destacaba del perfil de estas dos diputadas posibles compañeras de fórmula eran que tienen un discurso muy fuerte con el tema de género, pro aborto. Todo lo contrario de lo que necesita Macri intentar recuperar, a mi humilde entender, de cara a la primera vuelta. Ahora, ¿cuán creíbles, muy brevemente, ¿cuán creíbles son para ustedes estas encuestas que se indican que esta suerte de veranito, de calma chicha financiera que nos ha tocado la semana pasada, con el dólar ha incidido y le ha subido algunos puntos? ¿Les parece que tienen asidero? Los humores sociales van variando, por eso los números en las encuestas van cambiando semana a semana. Yo creo que recién con las fórmulas oficializadas va a ser importante o relevante leer las encuestas. Por ahora dan idea de un humor social y nada más. Yo en esto coincido y siempre remarco que los profesionales de las ciencias sociales tenemos que ser serios con esto. Sin los candidatos definidos, hablar de encuestas es una proyección, digamos, que suena muy lejana. Y en esto sí quiero remarcar la importancia del dólar quieto y de la inflación para Macri es fundamental. Eso de alguna forma le define si puede ganar o perder, me parece, a esta altura. Ayer en la noche se vivió un momento periodístico muy interesante y político también, por supuesto. Sí. El equipo conducido por Iván Jagroski de Gana Algo invitó a Alberto Fernández que estuvo en los estudios de C5N. Hubo dos momentos impactantes. Uno en la entrevista mano a mano y otro cuando termina hablando con Sergio Massa, hoy aparentemente uno de los jugadores más interesantes y más seductores por parte de la dirigencia política. Presten atención porque primero el candidato a presidente de la Nación hacía alusión directa a Sergio Massa. Nosotros venimos hablando hace mucho con Sergio, cambiando opiniones, tratando de ver de qué modo encontrar puntos de acercamiento. También nos encontramos con muchas diferencias, no voy a mentir. Que eso es lo que hace a veces más lento el tránsito hacia cualquier proceso de unidad definitiva. Pero bueno, hay que darle tiempo a Sergio también, que él intentó otra experiencia, y bueno, ojalá lo resuelva y ojalá se sume. ¿Sos optimista? Yo siempre soy optimista, porque lo que creo es que sensatamente cuando hablamos en intimidad todos nos damos cuenta que la unidad favorece mucho el éxito de un triunfo sobre Macri. Lo garantiza absolutamente. Y lo garantiza en los términos que estamos viendo. Donde el peronismo se une, la diferencia es enorme. Falta decisión política. Falta que Sergio tenga la decisión política de hacerlo, si es que lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, también es respetable. Yo no
no lo voy a descalificar por eso, pero es él el que tiene que resolver cuál es su objetivo, qué es lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer. A mí me parece que ese espacio de Alternativa Federal, donde uno de sus candidatos dice que en una segunda vuelta va a votar a Macri, llamarlo a eso un espacio opositor es casi un... Sí, es raro. Es raro, ¿no? Suena Sí. raro, suena Sí, muy ¿a mí raro. te sorprendió esa declaración? Sí, mucho, mucho. Pero son las declaraciones a las que conduce el odio. Solamente el odio puede explicar esa respuesta. Es un No tiene- factor personal, no es un factor Sí, político. no tiene ninguna explicación sensata, racional. Es el odio. Muy interesante las expresiones del candidato a presidente, después te vamos a mostrar, por si no lo viste, porque además también pueden ser momentos de definiciones, el cruce que tuvo con Sergio Massa, que estaba en Entre Ríos. Silvia, ¿cuál es tu intuición política después de escuchar nuevamente a Alberto Fernández y pensando en lo que puede llegar a ser Sergio Massa? ¿Dónde lo imaginas? Yo imagino un gran frente de unidad de toda la oposición que viene del campo nacional y popular. Me parece que así lo expresó el Frente Renovador y que el comunicado de Sergio Massa del sábado va en ese mismo sentido. Obviamente, como le dijo Alberto Fernández, es necesario profundizar las coincidencias y dejar de lado las diferencias, y entiendo que eso es lo que están haciendo en estas últimas horas. Ahora, Patricio, con Sergio Massa, la fórmula Fernández-Fernández gana en primera vuelta. Esa es la apuesta de ellos. ¿De ¿no? quién? La apuesta de este frente que se Sí. está armando, liderado por Cristina Kirchner y, digamos, el kirchnerismo en general. Yo creo que esa es la apuesta, trasciendo la Massa. Ahora, me parece que esa cuenta no va a ser tan fácil. A Massa no le va a ser tan sencillo trasladar sus votos, digamos, él confirmando la participación dentro de ese frente. Me parece que él va a tener que explicar un montón de cosas. ¿Por qué si tuvo un perfil tan opositor durante este último tiempo al kirchnerismo, ahora de golpe está pasando? Me parece que esa especulación no necesariamente esos votos se traen. Vos sabés que leía una columna de, perdón, que no me acuerdo del periodista, pero de Tiempo Argentino, que decía que era más importante para la fórmula Fernández un más adentro, no por lo que suma, sino por lo que puede llegar a estar estando afuera. ¿Vos creés que un poco es esa lectura de al menos la que se puede hacer desde el análisis político? Eso sí puede ser verdad, eso efectivamente uno lo puede ver desde ese punto de vista también. Lo que se pierde porque esté afuera, que lo poco que puede sumar viniendo en el marco de estas negociaciones tan complejas que se están dando. Yo por eso digo, hay que esperar la lectura que haga el electorado, si esta alianza se concreta, que coincido, me parece que lo más probable es que se termine dando. Me parece que lo más probable es que Massa termine alineado de alguna forma, no sé si con una candidatura concreta, pero de alguna forma alineado Ahora, con Fernández. si Massa se acerca al kirchnerismo, esto se va a saber, se tiene que saber el día miércoles o hay que esperar hasta el 22 de junio. Podría Técnicamente. darse técnicamente, si el Frente Renovador quiere participar activamente de un frente electoral, tiene que estar decidido este miércoles 12. Ahora bien, los hombres y las mujeres que integran el Frente Renovador podrían ser candidatos de ese frente electoral, aunque no lo hayan integrado formalmente, y estirar los plazos hasta el 22 de junio. Bien, ayer habló Sergio Massa, a ver, lo escuchamos que decía. Bueno, les cuento yo lo que decía, porque hubo varios pasajes que estaban muy atentos a sus expresiones. Él volvió a hablar, recién Silvia hacía hincapié a ese comunicado que emitió el sábado el Frente Renovador. Permanentemente hace hincapié en la necesidad de una oposición y da la impresión de que habla de una oposición de manera conjunta, como el único rival a vencer es el macrismo y lo que ha hecho a lo largo de estos 4 años. Creo que todos los caminos conducen a eso, pero bueno, por supuesto, nadie tiene la última palabra. Más allá de Massa, que da la impresión es el jugador político que aún todavía no terminó de definir desde qué lugar va a estar, ¿crees que puede haber, Patricio, algún otro jugador político que en estos últimos días pueda torcer algún análisis nuevo? Digo, lo de Brandoni, por ejemplo, que recién mencionaba, sería toda una novedad. ¿Habrá muchas? Yo a Cambiemos no le veo muchos haces en la manga para mostrar. Tendría que ser algo bastante sorpresivo, un eventual candidato a vicepresidente que, digamos, genere como alguna conmoción política. Me parece que hay que esperar lo que haga Labaña. El otro gran dato va a ser esperar qué hace Labaña, porque sin dudas algo va a tener, digamos, un caudal electoral
él va a tener, sobre todo en un contexto, no olvidemos, donde la tercera posición está desde el punto de vista de la demanda. Tengamos en cuenta que los principales dirigentes, Cristina ahora es vicepresidenta, ¿no? Pero bueno, Mauricio Macri, están con un nivel de imagen negativa muy alta. La demanda de una importante porción de la población por algo distinto está. La Baña en ese sentido algo va a poder retener, entonces es un actor, me parece, a seguir con mucha atención. Si se presenta o no se presenta, sobre todo para Cambiemos, es un dato sumamente relevante. A ver, Graciela Camaño, ayer se la definió como la mamá política de Sergio Massa. ¿Y qué hará Diego Bossio? Tenemos entendido que Bossio estaría de acuerdo con un acuerdo con el kirchnerismo, con un acercamiento, pero Graciela Camaño no. ¿Qué opina, Silvia? Lo cierto es que el Congreso del Frente Renovador, del que ella participó con alguna expresión crítica hacia el gobierno de Cristina Fernández, le dio carta libre para que él avance en las negociaciones y le indicó que su diagnóstico era la necesidad de construir un gran frente electoral, por lo cual entiendo que ambos se quedarían junto a Sergio Massa, decida lo que decida finalmente. Yo tengo la percepción de que un acuerdo finalmente, que es lo que todos especulamos, entre el kirchnerismo y el Frente Renovador, sería más beneficioso para el Frente Renovador que para Sergio Massa personalmente. En términos de carrera política, vos recién decías, va a tener que dar muchas explicaciones a su electorado, pero tengo la impresión de que lo hace en algún punto Sergio Massa para no dilapidar el capital político que acumuló en términos territoriales, las intendencias y demás. ¿Hay algo de eso en el análisis de Massa a esta hora que esté pesando, seguramente? Lo sabremos cuando cierren las listas. Vamos a ver cuántos dirigentes de peso del Frente Renovador van a aparecer en lugares de privilegio en las listas. Ahí nos daremos cuenta. Ahora, yo quiero insistir con este punto de separar lo que son los acuerdos que hacen los dirigentes políticos, que la gente los ve con cada vez más apatía, con cada vez más lejanía, y el votante que es cada vez más independiente. Lo hemos visto en las últimas elecciones, con cortes de boleta como en la provincia de Buenos Aires, que terminaron definiendo una elección, y quizás la presidencial también podemos tomar desde ese punto de vista del análisis. Entonces, por ahí sobreanalizamos los movimientos de los dirigentes políticos, la declaración que hace Camaño, que sin restar la importancia de su trayectoria no deja de ser una figura de segunda línea, me parece, en el marco de todas estas negociaciones, del votante que es cada vez más independiente, y en todas las encuestas también tenemos la obligación de decirlo los que analizamos, todavía estamos con un nivel de indecisos muy importante. Que eso también va a ser lo que termine definiendo la elección en agosto. Vos recién, perdón, sí, porque tiene que ver un poco con estas indecisiones. Recién vos hacías hincapié en el electorado de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, y dabas a entrever que, no sé si por información, por lectura o por lo que sea, que puede haber sorpresas en esos electorados. ¿Qué intuís? Sobre todo yo... digamos, me parece que está muy incierta la cuestión en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros sabemos que María Eugenia Vidal, ella está muy bien, tiene, digamos, si ella fuera desdoblada, para mí no habría dudas que ella ganaría la elección, y sobre todo con estos candidatos que anunció el kirchnerismo, Kicillof y Magario, que me parece que no, en una elección desdoblada me parece que no tienen chance. Que ese deseo de Vidal le bajaron. Era el deseo de Vidal y no la dejaron. Claro. Entonces, ahora en la Nacional cambia el panorama. Pero por eso te digo, pero igual, de todas formas, no nos olvidemos lo que pasó en el 2015 con Aníbal Fernández. Tranquilamente puede haber un importante nivel de corte de boleta también, de un lado del otro. ¿Y las colectoras? Que en su momento benefició a Cambiemos y ahora puede llegar a perjudicar a Cambiemos. Así que está abierto ese escenario. No, perdón, sumaba lo que estabas diciendo, preguntaba por las colectoras, ¿no? Que las evidentemente colectoras. ahora dependerá, según dicen, de una decisión judicial. Digamos, la apuesta está puesta justamente en los amparos que se presentaron y evitar así el costo político de la marcha atrás. Pero ¿crees finalmente que van a terminar jugando y qué peso van a tener en todo caso? Para mí no se va a perdón, ahora la dejo, para mí no se va a terminar haciendo eso. Me parece que el costo político de volver atrás con una de las cuestiones eje de Cambiemos, que es la transparencia, la reforma electoral, bueno, ahora volvés para atrás porque crees que eso te beneficia en esta elección, me parece que va a ser muy difícil de explicar y me parece que el costo político es más alto, pero veremos porque va a primar ahora la estrategia electoral. Silvia, estamos ante una recesión histórica, una de las inflaciones más altas del mundo, la pobreza comparada con el 2002 es muy alta también. Mauricio Macri, ¿sigue siendo un candidato competitivo?
Bueno, los estudios de opinión pública dan cuenta de que sigue siendo un referente importante en la República Argentina y por eso dentro de su propio espacio no ha surgido ningún referente que pueda reemplazarlo electoralmente. Ahora bien, si eso alcanza para hacer una elección digna o no, todavía está por verse, va a depender de la fórmula, de las otras fórmulas, de cuán fragmentada llegue o no la oposición y si efectivamente hay una oferta electoral amplia y diversa con un programa alternativo de gobierno que no deje dudas a quién hay que votar. Me pareció interesante el punto de los indecisos, que sean un volumen tan importante, porque uno tiende a pensar que en un escenario de incertidumbre corre con una cierta ventaja el oficialismo, digamos. Hay como una suerte de inercia de que, bueno, vamos a seguir como estábamos antes de ir al vacío. ¿Eso va a tener un peso en la elección? Yo creo que eso va a tener un peso y es una de las ventajas que desde esa perspectiva tiene Mauricio Macri. Economía estable, por lo menos dólar quieto, y esta cuestión que vos estás marcando pueden llegar a ser factores decisivos. ¿Y qué porcentaje hay de indecisos en los sondeos en general, haciendo un promedio, ¿no? Yo Porque creo que no, hoy no están bajando del 25 o 30% en los sondeos, por ejemplo, por lo menos que yo estoy viendo, pero tiene más que ver con esto que te digo de una cierta demanda de un sector importante, de una alternativa que no ha aparecido. Y si eso no estuviese, yo creo que estaríamos en un nivel a esta altura bastante más bajo. Y ese número de indecisos, le pregunto también a Silvia, si ese número de indecisos es frecuente a esta altura de una campaña electoral. Sí, porque no están definidas todas las opciones electorales, entonces la verdad es que es un ejercicio que sirve obviamente a los actores políticos, pero que desde el punto de vista metodológico es bastante débil, porque estamos pensando escenarios que no sabemos si van a ser los... Pero ahora, perdón, porque para seguir con los porcentajes, si uno imagina que hay un 25, un 30% de indecisos, que es un porcentaje altísimo, es cierto, todavía falta para la elección, uno también puede imaginar que la Baña, por ejemplo, como tercera pata, piensa absorber ese porcentaje de indecisos. Con ese dato tendría que presentarse hoy. Sí, pero de vuelta esto no es matemática, porque el mismo gobierno, una parte de esos indecisos los perdió el gobierno. Son digamos, votantes que perdió el gobierno. Entonces, no se, digamos, eso no se traslada directamente a una tercera opción. Sí podría pasar algo así si realmente surgiera una figura muy atractiva, un fenómeno tipo Bolsonaro, pero estamos lejos de eso. La Baña no representa eso, no es un fenómeno nuevo de la política. Si eso llega a pasar, me parece que ya estamos medio justo con los tiempos, no va a pasar. Ahora, a ver, Silvia, ¿qué opinión te merece la declaración de Miguel Ángel Pichetto cuando le preguntan, en un hipotético balotaje, votaría a la fórmula Fernández-Fernández o al gobierno? Y el propio Pichetto, senador peronista, dijo votaría por la continuidad de Mauricio Macri. ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó la atención. Creo que expresan cuestiones personales entre dos dirigentes y no una mirada política de la mayoría de aquellos sectores que aún sin ser parte de Unidad Ciudadana tienen una mirada crítica del gobierno de Mauricio Macri y entienden que lo principal es colaborar para que haya un cambio de gobierno el 10 de diciembre. Ayer Alberto Fernández dijo que hubo odio, que hay odio en esa respuesta del senador Pichetto con respecto a qué haría en un posible balotaje. Sí, coincido. Me parece que es una cuestión personal y no política la de esa respuesta y lamento que en dirigentes de esa talla todavía perduren las cuestiones personales por sobre las cuestiones colectivas. Y Pichetto, que vos recién mencionabas, perdón, me sigue preguntando, Agustina, tampoco es un jugador político, es un jugador político importante para el mundo de la política, pero para el votante no lo es, o sí. No es un elector, es un dirigente que tiene más bien un perfil de operador, de armador político. En el Senado se ha manejado muy bien. Es un dirigente que ha navegado por distintas etapas del peronismo en los últimos 20 y pico, 30 años. Y coincido acá con lo que dice la analista, que es una cuestión meramente personal esa declaración. Ya está viendo dónde le va a caer mejor estar digamos, a partir del 10 de diciembre. Está haciendo una especulación meramente personal. Bueno, yo me quedé con la duda, digamos, en el tema de los indecisos, lo que vos decías sobre este porcentaje y la Baña. Digo, en un escenario donde la polarización aparece tan marcada, con gente que no quiere a Macri y otra gente que no quiere el regreso de Cristina Kirchner, digo, ¿cómo uno puede intuir hacia dónde va a ir? Porque no es que el que no quiere a Macri la quiere a Cristina o al revés. ¿Cómo se va a dirimir esa campaña? ¿Cómo se juega? Es muy interesante
interesante tu pregunta, y en las técnicas de las ciencias sociales hay, digamos, herramientas para proyectar indecisos. Pero si hay un escenario donde me parece que yo no aconsejaría todavía estar haciendo esa proyección, es este. Por la gran polarización que hay y porque hasta que no esté definida la oferta no me parece válido hacerlo. Pero es muy difícil, si te tengo que responder de alguna forma, hacer esa proyección hoy en día. Bien, Patricio, Silvia, muchas gracias por compartir su análisis con nosotros. Ahora